Hermosillo, y para que no se nos olvidara, por decir esas cosas, comenzamos a hacer algunos retiros y partíamos a la escuela de enfermeras de aquí de la ciudad y algunos institutos y algunas personas que generosamente se reunían con nosotros y les hablábamos de las cosas de Dios, de las cosas de la Virgen Santísima, de las maravillas de nuestra religión. Pero un día Monseñor nos llamó y nos dijo que quería ya que dejáramos de dar esos rollos, esas reuniones que teníamos, y entonces nos dijo que quería un cursillo de cristiandad. Para nosotros fue una alegría, pero también fue un problema bien serio, porque lamentablemente en esa fecha, en febrero de 1980, para terminar desgraciadamente la obra, mataron a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Entonces la iglesia entró en una situación de letargo. Nadie quería saber de nada, mucho menos de cursillo de cristiandad. Entonces para nosotros fue un problema un poco delicado, pero con la ayuda del Espíritu Santo comenzamos a trabajar, y un día de tantos salimos para ver quién nos podía ayudar, y llegamos a la ciudad de Guayúa. Ahí encontramos un hermano que con todo gusto nos dijo que podía trabajar en la obra del cursillo. Llegamos a Nahuizalco, ahí estaba otro hermano que también nos recibió con alegría. Pasamos a Sonsonate y llegamos a la parroquia, y ahí estaba el sacerdote, el padre Florian Muchi, y entonces él nos conectó con el padre Ángel Eugenio Fenech, que era el sacerdote de la parroquia de Acajutla. Nos fuimos para Acajutla, el padre nos recibió con mucha alegría y dijo que era algo providencial, porque en esos días decía que él había hecho unas instalaciones muy bonitas, y dijo que esas instalaciones las quería inaugurar como un cursillo y que iba a pedir un equipo a Guatemala. Entonces, gracias a Dios, pues se llegó a tiempo, y así fue como de las unas a las otras comenzamos a trabajar. Fuimos a Guatemala porque no teníamos absolutamente nada. Fuimos a Guatemala y nos hicieron la guía del peregrino, compramos los crucifijos y los escenarios, y comenzamos a iniciar las primeras reuniones, y con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza que siempre nos da nuestra Madre Celestial, la Virgen Santísima, y con el empuje de Monseñor Revelo, del 24 al 27 de octubre se celebró el primer cursillo de cristiandad de la segunda etapa. Quiero manifestar de que hubieron problemas. Esa tarde la guerrilla quiso tomarse las instalaciones de Raza, de Vertica, que diga, de Raza, no de Raza era. Y entonces ahí había un hermano que estaba en el equipo, y que era ruista, lamentablemente no pudo asistir. Y entonces Federico Guevara Montes, que era el rector, llamó por teléfono a Antonio Puñet y le dijo: tenemos un cursillo aquí en Sonsonate, entonces en Acajutla. Entonces necesitamos tu presencia porque se ha caído un ruista. La contestación de Antonio fue: no puedo porque voy para Miami. La respuesta de Lico fue: ibas para Miami. El viernes estaba Antonio, que se había incorporado al equipo. Esas son las puntadas del Señor. Para mí algo maravilloso, porque Antonio es el hombre
cursillos de cristiandad aquí al país. Y entonces el Señor probablemente quería que también Antonio participara de ese primer cursillo. Entonces así fue como se logró la presencia de Antonio en el primer cursillo. El día jueves en la noche se nos dijo que no iba a haber desayuno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No haber desayuno, porque las mujeres que lo iban a preparar no podían salir esa noche, esa madrugada, porque había estado de sitio en Acapulco. A las 6 de la mañana aproximadamente oímos un murmullo, y eran las mujeres que en la calle venían cantando el de colores. Hubo desayuno. El domingo se celebró la clausura del cursillo a las 5 de la tarde temprano para evitar problemas, y a las 6 de la tarde estábamos entregando los crucifijos y los escenarios con una alegría, con llanto, con abrazos, igual como es la clausura de un cursillo. Así fue como se clausuró el primer cursillo de cristiandad de la segunda etapa. En febrero de 1983 se celebró el segundo cursillo, ahí mismo en Ataco, y posteriormente el tercer cursillo, y así poco a poco se fueron celebrando los cursillos de cristiandad en la diócesis de Jantán. La noticia se regó como pólvora, y entonces todas las demás diócesis comenzaron también a trabajar. Los dirigentes que habían una vez huido, que habían salido corriendo, se incorporaron nuevamente a los cursillos, y entonces comenzó nuevamente a trabajar la obra maravillosa del cursillo. Aquí se celebraron los cursillos casi cada 3 meses, que eran interdepartamentales. Se celebraba uno en Santana, otro en Ovechampán, otro en Sonsonate, y ese mismo año, lamentablemente yo no tengo la fecha exacta, también en 1983 se celebró el primer cursillo de mujeres. No me acuerdo, probablemente Marcos en su intervención tenga ese dato, pero la rectora fue Sara de Grande, el director espiritual, Monseñor Marco René Revelo, y acompañado del padre Alejandro Paluche. Así fue como se iniciaron los cursillos de señoras, de mujeres. Y entonces todo comenzó igual. Se nombró el secretariado nacional, estaba formado por todas las diócesis, y Cursillo comenzó a trabajar. Empezaron a celebrarse los cursillos de cursillos, las convivencias, en fin, todo eso siguió como que no había pasado absolutamente nada. Ese es el fruto, ¿verdad? Ustedes son prácticamente el fruto de esos cursillos, de la iniciación de ese cursillo, de esos cursillos que, como digo, pues dieron pie a la iniciación nuevamente de los cursillos de cristiandad en El Salvador. Eso es más o menos, a grosso modo, porque no me puedo extender mucho, la iniciación del cursillo de cristiandad de la segunda etapa. Como les repito, a excepción de Elvita Carías y de Marco Antonio y de este servidor de ustedes, todos ustedes, los demás hermanos, son el fruto de esa segunda etapa del cursillo de cristiandad. También se me ha encomendado
hablar de la Casa del Peregrino. A partir de este edificio, más o menos como a 1,5 kilómetros, había o hay una edificación siguiendo la carretera que va a Tacachico, una edificación que por algún tiempo se llamó Casa del Peregrino Monseñor Marco René Rebelo. En esa casa se celebraban todos los cursillos y todas las actividades propias del cursillo, como las escuelas, las convivencias y muchas cosas relacionadas con el cursillo de cristiandad. Cuando Monseñor ahí se hicieron algunas modificaciones, se aumentó el número de servicios sanitarios que podían dar cabida para unas 70 o 80 personas, se mejoró el salón de rollos, se le hizo el cielo y se pintaron todas las habitaciones, se mejoró la cocina que estaba bastante arruinada, se instaló también una bomba para extraer agua de un pozo artesiano que había allí también. Total es que se hicieron algunas modificaciones que mejoraron la casa y que eso ocasionaron algún gasto. Cuando llegó Monseñor Romeo Tovar Astorga, de obispo de aquí de Santana, le vuelvo a repetir, él solicitó el inmueble. Entonces, a raíz de eso fue que los cursillos se trasladaron a Huachapán, a la casa que también se llamó Casa del Peregrino. Pero Monseñor Astorga solicitó un balúo para ver cuál era la cantidad de dinero que había gastado el cursillo. Llegó aproximadamente, no tengo el dato exacto, a unos 200,000 colones. Ese dinero lo dio Monseñor a cursillo y se abrió una cuenta en un banco, plazo fijo. Algunos cursillistas se dieron cuenta de que había dinero. El administrador de la Casa del Peregrino de Huachapán solicitó dinero y algunos cursillistas quisieron prestar dinero personalmente. Entonces, en vista de esa situación, los dirigentes de esa época, o sea, el secretariado, en vista de esa situación que para ellos era un poco embarazosa, devolvieron los 200,000 dólares o colones que diga a Monseñor Astorga. Esa es aproximada. Con anterioridad, Monseñor Rebelo quiso afianzar la casa para el cursillo de cristiandad y mandó hacer una escritura donde cedía por algunos años bastantes, la edificación de la Casa del Peregrino, pero lamentablemente la escritura no tenía valor porque el cursillo de cristiandad no tiene personería jurídica, así que eso quedó en el olvido. Eso es más o menos a grandes rasgos la historia de la Casa del Peregrino. Se me ha encomendado también hablar de algunas personas, de algunos hermanos cursillistas que con luz propia dejaron una huella en la obra del cursillo de cristiandad. Por ejemplo, de Ahuachapán, Neri Arevalo, Miguel Ángel Arriaza, Marco Gómez, aquí presente. Miguel Ángel y Neri han dejado de asistir a las actividades de cursillo por encontrarse muy enfermos.
De Sonsonate puedo mencionar a Manolo La Sala Gallego, que saliendo de un cursillo el día domingo, el día lunes, en un accidente automovilístico perdió la vida. Está también Carlitos Martínez y está de Acajutla, está Luis Andrade, que recientemente se celebró en Sonsonate un cursillo y él fue de rector de ese cursillo. De aquí de Santana, lo que puedo informar, de lo que puedo recordar, está Roberto Reyes, está Lico Guevara, el Neto Salgado, Roberto Orantes, también está Ricardo Rodríguez, que todos ellos, Lico Guevara, ¿verdad?, que ya lo mencioné, todos ellos pues están viviendo su quinto día, ya están en las manos del Señor. Pero la persona que ha dejado una huella que nadie quizás va a poder superar en la diócesis de Santana es la huella de Monseñor Marcos René Rodríguez. Él hizo su cursillo en San Salvador y inmediatamente después de haber hecho su cursillo comenzó a trabajar en la obra porque tenía un deseo vehemente de participar en le gustó la obra del cursillo, se enamoró de la obra del cursillo. Y así fue como felizmente tuvimos la dicha de que él fuera nombrado obispo de la ciudad de la diócesis de aquí de Santa Ana, y entonces él aquí comenzó a trabajar. Fue el artífice que con la ayuda del Espíritu Santo y con la venia de nuestra Madre Celestial, la Virgen Santísima, inició la segunda etapa del cursillo de cristiandad. Yo estoy plenamente seguro de que si no hubiera sido por Monseñor, que tuvo esa iluminación, el cursillo de cristiandad se hubiera terminado. Así que para mí es el hombre que hizo lo grande del cursillo de cristiandad, no solo aquí en la diócesis de Santana, sino que en todo El Salvador. En todo El Salvador la obra de Monseñor Revelo es reconocida porque él fue el que inició, vuelvo a repetir, esta segunda etapa, y ustedes son fruto de esa segunda etapa. Ustedes son fruto de ese árbol que en algún tiempo tuvo una poda, pero que esa poda fue maravillosa porque dio el fruto que ahora estamos disfrutando en este día, y ojalá que todos ustedes tengan la ilusión, la entrega y el amor de seguir trabajando por la obra maravillosa que es Cursillo de Cristiandad. Para terminar, he traído aquí algo que quiero entregárselo a Walter. Se trata de una fotografía de Monseñor Marcos René Revelo. Los que tuvimos la dicha de conocerlo han de tener que recordar las cosas maravillosas que hizo este hombre, y para los que no lo conocieron, pues ahora por lo menos lo van a reconocer a través de esta fotografía. Espero, Walter, de que eso ha sido un tesoro para mí, porque él me la obsequió. Espero que la guarden con mucho cariño, así como yo la he guardado, y que la enmarquen y la pongan allí en el saloncito donde se hacen las estrellas de colores, hermanos.
en cuenta de que nosotros ya no somos viejos, sino que tenemos juventud acumulada. Santo Padre. Óiganlo a cada instante si quieren y van a descubrir en él mucha juventud a pesar de sus años. Yo quiero comenzar esto antes de dar un montón de datos y le pediría a Vicente que cuando lleve 20 minutos me avise, porque me dijeron que media hora tenía y son como 16 páginas las que tengo escritas a máquina y lo voy a ir leyendo para ir evacuando esto. Decía Efraín que no se acordaba cuándo fue el primer cursillo de señoras de la segunda etapa. Es bien fácil adivinarlo. Yo no me acordaba, pero me pude situar inmediatamente cuando él daba los dos primeros cursillos, uno en octubre y el otro en febrero, que yo tuve la oportunidad de ir con él porque le falló el rollista de Piedad y yo andaba en plena actividad en ese tiempo. Y por orden de Monseñor Revelo yo fui al cursillo y a Dios gracias encontré nuevamente el camino de la salvación. Ese cursillo se celebró después de ese que dio Efraín Burgos y fue Sara Elena Carballo de Grande, la profesora que trabajaba en la José Antonio Martínez, parece que es la escuela, y se celebró en mayo-junio de 1983 en lo que es la Escuela Madre del Salvador. Ahí se acomodó como pudo, como se pudo, como eran pocos los trabajadores, pero la mies era mucha y necesariamente hasta un hijo mío, porque venía su mamá en el equipo, vino a trabajar en Aguachapán para hacer las últimas acomodaciones y le dijo a Monseñor Revelo, recuerdo bien claramente: Monseñor, yo me he ganado la asistencia al próximo cursillo. Y así fue como al tercer cursillo, que yo fui el rector y él era mi hijo, me preocuparon. Pero ¿que para dónde? Pues, donde manda capitán no manda marinero. Y entonces, nada sin el obispo, dicen los cursillos de cristiandad. Entonces, allá en Aguachapán, como Efraín hacía esta descripción, ya voy a comenzar a dar todos estos datos específicamente, estaba formado por las comarcas de Aguachapán, Ataco, Apameca, Tiquitaya, Turín, Las Chinamas y Tacuba, y todos nos reuníamos en Aguachapán. Pero como fue creciendo el movimiento, entonces se comenzaron a segregar ya las comarcas. No puedo hablar lo mismo de Santa Ana. ¿Por qué? Porque aunque yo venía todos los lunes a la escuela de dirigentes, que era de las 7 de la noche, y me dijeron que hiciera comparaciones, porque son malas, son odiosas las comparaciones. Comenzaba la escuela de dirigentes a las 7 de la noche del día lunes, terminaba a las 9 con exactitud y luego se prolongaba por la reunión del secretariado diocesano, que se reunía semanalmente por la necesidad de que había una entrega semanal. Hoy no sé cada cuánto tiempo se reúnen, pero eso es cosa que a mí no me interesa. Pero tengo que hacer esa comparación, aunque sea odiosa, no para molestar a nadie, sino para que veamos la importancia que se le daba a los cursillos de cristiandad en aquella época. Y entonces Santa Ana tenía a Chalchuapa, el Congo, Texistepeque y Metapán. ¿Y por qué Metapán? Porque ahí estaba un curita que le decían el padre Pepe Pipa, que le gustaban los cursillos y se los llevó para allá, pero oído él, se murieron los cursillos de cristiandad. ¿Por falta de qué? De dirigentes que tuviesen las agallas necesarias para poder seguir haciendo las cosas. Lo mismo pasó ahí en Texistepeque. Se fue Camilo Girón de por ahí y se terminaron. Y digo Camilo Girón porque aunque sigue siendo padre, pues ya lo ejerce, ¿verdad? Entonces, Sonsonate prácticamente era la más numerosa. Tenía Sonsonate, Acajutla, Nahuizalco, Coayúa, Izalco, Armenia y San Julián, que fueron unos 3, 4 los que fueron a hacer un cursillo. Yo fui el último que participó conmigo, un cirujano dentista que
Dios en gloria ya lo tiene. Entonces hablaba Efraín de los 3 cursillos de equipos de cursillos que fueron a Jalapa. A esos cursillos fui, a 2 de ellos yo, como dirigente auxiliar, y claro está, pues los frutos están todavía. Los primeros equipos fueron conjuntos, y ya después quedaron ellos del cursillo 4 en adelante, trajeron un rector de Guatemala, y ya lo reconoció la Conferencia Episcopal de Guatemala como tal. Entonces, en la segunda etapa hablaba Efraín que había una reunión de grupo que se había quedado. Es cierto, en Santana. Pero también había una reunión de grupo en Aguachapán que no suspendió y todo el tiempo oraba porque se realizara el primer cursillo. En Acajutla había 2, una de hombres y una de mujeres. En una de hombres estaba Luis Rivas Andrade, compadre de Efraín, y Julio Ramírez, que Dios en gloria lo tenga. Y luego las mujeres, pues Morena, Roe, un montón de viejas que ya no me acuerdo de los tantos nombres. Eso es lo que realmente a nosotros nos interesa. Pero, ¿por qué estoy yo aquí? Porque el Señor me llamó. Y en principio me dijeron que hablara sobre la historia de los cursillos de cristiandad de El Salvador y de la diócesis de Santa Ana, pero que me remontara a los tiempos pasados allá cuando nacen los cursillos en España. ¿Pero por qué? Porque es una necesidad e importante es conocer la historia de este movimiento al cual nosotros, por lo menos yo, le debo totalmente mi vida. La transformación de mi vida y la de mi familia se la debe Marco Antonio al Señor por los cursillos de cristiandad. Hace 47 años, Efraín está cumpliendo, sin lugar a equivocarme, 49. Porque ya es historia, por eso que le digo que tiene experiencia acumulada, no es viejo, y este saco le estaba diciendo viejo, me dijeron que no me faltaba nadie también. Entonces, para que podamos nosotros reconocer la identidad del movimiento de cursillos de cristiandad, es necesario conocer la historia. Y la historia desde su nacimiento, con su crecimiento, con su evolución y al mismo tiempo con su mal llamada actualización. Y uso una expresión un poco dura, mal llamada actualización. ¿Por qué lo digo? Porque a través de ir cambiando por lo menos los nombres de los rollos, se quiso actualizar el movimiento sin reconocer que el pasado estaba lleno de grandes esperanzas y que nadie las conocía porque no había profundizado en ellas. Y ese es el objetivo para mí de este mal llamado taller, porque este no es un taller. Es un curso corto de mentalidad que pretende de que todos, incluyendo este Pablo que habla, salga mentalizado. No para polemizar, ni para medir fuerzas, sino para comprender que el Señor nos tiene aquí para que veamos más claro sobre la importancia relevante que tiene en esta época el movimiento de cursillos de cristiandad. ¿Por qué? Porque no ha dejado el hombre de estar de espaldas al Señor. Y eso dio origen al movimiento de cursillos de cristiandad. Es decir, que innecesariamente se les cambiaron los nombres a los rollos, menos aquí en Santana. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que dijo, ¿para qué van a andar cambiando los nombres? Ese fue Monseñor Revelo, de acuerdo con el maestro Salgado. Hay que reconocer que el Chele, con mentalidad de avanzada, pensó no en nombre de todos, sino pensó en nombre de él y los que estábamos alrededor de él, no como corderos mensos, sino como gente conocedora,
que dar la opinión. Y creíamos que para qué ponerle el nombre al rollo de estudio de formación, si para formarse se necesita estudiar. Y entonces llegamos a la conclusión, para que cambiar el nombre al rollo de gracia actual y ponerle fe, si la fe es una respuesta de la vida de la gracia. Y todo eso lo fuimos analizando y llegamos a ver que los iniciadores de esto, que estaban en Venezuela y que estaban en un organismo internacional, pues no estaban equivocados. Se habían salido del huacal y querían que todos nos saliéramos, y necesariamente aquí hubo oposición fuerte a eso. Porque no esta Julia se diera ese cursillo, e inmediatamente después se dio el cursillo número 2 al cual asistió Efraín Bush. Entonces, cuando los primeros cursillos de cristiandad nacen, pues existía una acción católica que era activa. Y los jóvenes estaban ahí trabajando con ardor, muy tesoneramente, pero como ya lo dejo apuntado desde antes, para la peregrinación de Santiago. Había un grupo de jóvenes que estaban bien formados. Esa era una reunión de grupo. Ojalá que todas las reuniones de grupo de la diócesis de Santa Ana estuviera integrada por hombres y mujeres bien formados espiritualmente, pero también con conocimiento claro de lo que los cursillos de cristiandad buscan. Y eso es lo que anda buscando el centro. Taimao. ¿Cómo es que pasa esto? Eduardo Bonín era presidente de la Juventud de Acción Católica, y entonces, claro está, pues con la venia del Espíritu Santo, con la ayuda de algunos amigos laicos y con la ayuda de don Sebastián Gallá y de don Juan Capó, dispone comenzar a armar este libro. Pero la idea era de los laicos y se apropia de ellos, nada atrasados los sacerdotes. Y entonces quisieron hacer clerical los cursillos de cristiandad, que más tarde lo hacen allá en Venezuela con don Cesario Gil. Y lo cuento así porque es la historia que yo conozco y lo que me han encomendado. Lastimosamente voy a suspender más adelante. Entonces, los cursillos de cristiandad toman algunas nociones de los cursillos de adelantados y de toda la acción católica, pero no en la forma de darlos, no en la finalidad, no en la mentalidad, porque comenzando, esos cursillos duraban 8 días, y Eduardo de sus compinches, por inspiración del Espíritu Santo, los diseña prácticamente a 3 días y 1 tarde. Es decir, todo esto, ¿a qué nos lleva? A que el movimiento se va configurando y concretando por una serie de elementos que le son propios. Y eso lo hace diferente a los demás. Estos elementos que le son propios son el grupo de personas como nosotros que queremos compartir una mentalidad. Es decir, comunicar. Ahí están ya los famosos, apaguen a famosados. Es decir, que los cursillos buscan una misma finalidad, que es vertebrar la cristiandad. Pero ¿cómo la voy a vertebrar? Siendo testigo en el lugar donde estoy plantado. Ese es mi metro cuadrado. Mi metro cuadrado de la casa ya lo dejé. Hoy este es mi metro cuadrado. Entendamos que el metro cuadrado soy yo y el lugar por donde voy pasando. Y ahí debo despedir olor a santidad. Les guste o no les guste, yo quiero ser santo y lucho por ello. Ya el Señor ya no me quiso, si en la sala de operaciones ya me las había quedado, pero sin embargo me faltaba algo que hacer, y la obra quizás sea esta, y no es la última, porque yo le pedí al Señor en esa época, en ese día, 23 años más de vida para poder consolidar lo que realmente aspiran los cursillos de cristiandad. Que no sea un gueto cerrado de un grupo
que quiera meternos a tubo cosas que no son correctas. Y es un método sumamente eficaz para lograr conquistar la finalidad que ellos buscan. Y tiene un mínimo de organización, no mucho, un secretariado, ojo, que vele por la pureza metodológica, no que mande, sino que sirva. Porque el secretariado bien nos recordaba cada rato a nosotros, Ernesto Vizcarra, digo yo, Ernesto Salgado, nos recordaba de que no es una torre de mando, sino que es una torre de servicio. Pero hoy ni siquiera un papelito manda. Qué desgracia más grande, o geripidia. No sé, dije que iba a hacer comparaciones y ahí sí una. Es decir, el movimiento para su mentalidad es determinante. La captación de la realidad en la cual vivimos. Un mundo que está de espaldas a Cristo. Luego, la necesidad de que los cursillos de cristiandad sean respuesta a la pastoral de la iglesia. Y yo digo, los cursillos de cristiandad son respuesta a eso. Y ayer lo decía el Padre, instalar el señorío del Señor, que debe de ser el centro de nuestra vida, y esa es la tarea de la nueva evangelización, y no es lo hacen los cursillos de cristiandad. ¿Y nosotros por qué no lo podemos hacer si tenemos las comunidades ya formadas? Esos grupos pequeños que les llaman ellos, nosotros los tenemos. ¿Desde hace cuánto? Se llaman reuniones de grupo, pero que no se conviertan las reuniones de grupo en tertulias de chambre. Porque este baboso ayer me dijo que yo era chambroso. Ahorita, miren, voy a partir todo esto. ¿Cómo es que los cursillos se expanden en El Salvador? Aquí está en todo esto la historia prácticamente de Antonio Punget, pero no se preocupen, ocúpense de tenerlo. Yo me comprometí con Walter, y más que todo con el Señor, que iba a escribir la historia jamás contada, porque no la voy a volver a contar. Y aquí la cargo escrita. Y me dijo Walter, sin nombre, porque que sea anónimo. Él quiere que sea anónimo, yo lo dejo anónimo. No me interesa ser yo, sino que es el Señor el que figure. Ahí está la historia, cómo nacen los cursillos en El Salvador, luego los cursillos de cristianos, cuántos cursillos hubo. Solo quiero decirles que en el cursillo 2, que en El Salvador, cuando nacen los cursillos de cristiandad, todos dicen que nacen en San Salvador. Error de fábrica. Los cursillos de cristiandad nacen en la diócesis de Santa Ana. ¿Por qué? Porque ahí se reúnen Antonio Punget, Arturo Punget y el padre Inocencio Alas para comenzar a planificar lo que sería el primer cursillo de hombres en El Salvador. Claro está que Monseñor Luis Chávez González, que no era nada chiche y era muy santo, pensó, esto es bueno para acá, vengan a montarlo aquí. Y a ese cursillo fueron prácticamente por la diócesis de Santa Ana, Silverio Salguero, Alfonso Castaneda y Abel Vanegas, todos ellos de Sonsonate. Pero, ¿cuándo van los de Santana? Santana ciudad, Santana departamento. Van al cursillo 2 nacional, donde asiste como dirigente Silverio Salguero, y los nuevos cursillistas son don Ernesto Mackent. Y digo don Ernesto porque como hoy hay que ponerle los títulos. Este lo ha de haber conocido, lo conocen por allí todavía. Gilberto Linares, el dueño de la Sirenita era, ¿verdad? O ya no debía de murió. Todavía no. Alejandro Posada. Todos ellos eran de aquí de Santa Ana y había varias de Sonsonate. Luego del cursillo 3 ya va don Alfonso Bacle, don José Manuel Ciniegas,
y el gran conocido de Guayo Castaneda. Todos de Santana y un montón de famosos que allá de la diosa Aguacapán todavía lleva por conocer. Luego asiste el padre Vázquez. Es el primer sacerdote que va de la diócesis de Santa Ana, por eso quería no dejarlo así. Es el padre Vázquez, estaba allá en San Lorenzo y va al cursillo de cristiandad, pero sirvió en 2 cursillos y no le gustó, porque a él le gustó más su parroquia y su escuelita, y bendito sea Dios, hizo obra. Pero luego va Pingo Daglio, el doctor Pingo Daglio, el doctor Benjamín Interiano, es decir, solo gente, los cursillos nacen en espera alta. Pero, sí, igual, disculpame, pero ya termino. Solo quiero terminar esta idea bien clara. Que los primeros dirigentes de Santana que asisten son Pingo Daglio y Guayo Castaneda, con Gilberto Linares. Pero los que más asistieron más adelante son Armando Díaz de Espinosa, Manuel Sala Gallegos y Roberto Reyes. Los 3 fueron rectores del cursillo. Manolo de Sonsonate y los 2 eran de aquí. A lo que quiero llegar es a esto, que al cursillo 6 asiste Fray Luis Suárez, que estaba en la parroquia de El Carmen. Y él es el primer director espiritual. Luis Suárez. Luis Suárez, que después tiene que fue obispo, no sé de dónde diablos. Pero hasta ahí no alcanzan mis conocimientos, porque soy medio bruto. Y luego, el primer rector no fueron las lumbreras, que hace en ese tiempo era don Ignacio Artiñano, conocido como Ñaki Artiñano. Ese fue el primer rector de los cursillos de hombres. Y luego va Monseñor Lorenzo Graciano, que era obispo auxiliar de la diócesis de Santa Ana y prácticamente es el primer asesor nacional con lo que cuentan los cursillos de cristiandad. Eso es en la historia. Y de vicedirector, pues estuvo el padre Camilo Girón en ese secretariado que se organizó. En el equipo que Efraín Burgos hizo, por eso que tengo un montón de cosas que me las voy comiendo, en el equipo de Efraín, ahí vino de México el padre Andrés Rivera. Es decir, a acompañar al que fuese el director espiritual de ese cursillo, que fue Monseñor Luis Suárez. Y luego ahí está todo esto, y quiero decir que los obispos de Santana que yo conocí en aquel tiempo, Monseñor Barrera y Monseñor Revelo, apoyaron a mí. Más Monseñor Revelo, que fue entrega generosa. Pero lo destacado de esta situación, y por eso lo he querido terminar, es que había un grupo de sacerdotes bien formados con mentalidad de cursillos que en régimen de internado hacían y se turnaban para ir a dirigir los cursillos de cristiandad. Y